Shabbat Shalom, queridos hermanos. Buenos días, hermanas y hermanos, a este su programa Sembradoras de Vida. Hoy vamos a hablar de la vida de una mujer muy importante, la segunda matriarca de nuestro pueblo, Rebeca. Hermana Dora, ¿cómo está? Bendiciones, hermana Marley, un chalón lleno de bendiciones. Y bueno, sí, vamos a continuar con la tercera enseñanza. Les animamos a las hermanas, a los hermanos que aún no han visto las dos enseñanzas anteriores. La primera fue sobre Eva y la segunda sobre Sara. La de hoy es Rebeca, para que las busquen en el canal de Sembrando Semillas de Amor y también en el canal de A los Pies de Yeshua, estas enseñanzas para que se pongan al día. Y quiero aprovechar también para decirles que la próxima enseñanza que tendremos será sobre la vida de Raquel. Pero Y Lea. como exactamente, y Lea, gracias, hermana Marlene, por recordármelo. Eso es lo bonito de trabajar en equipo, ¿no? Que ahí nos Amén. complementamos. Y también, Sembradoras de Vida no solamente va a tocar temas sobre la vida de las mujeres, de las escrituras, sino que va a tocar temas que son de gran bendición para cada una de nosotras como mujeres, porque así como vemos las mujeres de las escrituras, pues nosotras también somos esas mujeres llamadas a ser un ejemplo y a sembrar vida en todo lugar donde nuestro Padre Eterno nos permita estar. Entonces le cedo, hermana Mefrao iba a decir, perdón, Mefrao es una palabra en holandés. Hermana Marlin, el turno. Ok, bueno, hermanas, hoy vamos a tener unos temas muy hermosos. Voy a compartir mi pantalla para. Hermana Dora, si me pudiera decir si puede ver mi pantalla. Sí, perfecto. Ok, entonces, como les comentábamos, vamos a ver la vida de Rebeca. Luego vamos a hablar del poder de la oración. ¿Qué tan importante es la oración? Y aquí vamos a ver lo que sucedió con Eliezer, porque esa oración tenemos que analizarla, porque fue una oración que él, dice la escritura, no bien terminó y el Eterno la contestó. Entonces aquí hay una enseñanza importante para nosotras. Luego vamos a hablar de Rebeca como madre con una visión profética. Ella tenía dos naciones en su vientre. Luego seguiremos con una madre probada en el propósito divino. ¿Por qué? Porque aunque ella sabía que habían dos naciones en su vientre, no era fácil para ella, porque desde el vientre ella sabía que iba a haber una división entre sus hijos. Entonces, eh, fue probada, fue probada. Luego vamos a ver a Rebeca y una guía profética. Ella fue una guía, una madre que guió a su hijo Jacob. Y por último, vamos a hablar del simbolismo profético entre Eliezer, Rebeca e Isaac. Entonces, vamos a iniciar nuestro estudio con el poder de la oración. Y una vez más, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y esperamos que este tema del día de hoy sea de mucha edificación. Es nuestro deseo que seamos edificados y por favor comparte el video, porque queremos que llegue a mujeres que realmente lo necesitan, también a los hombres, pero queremos que llegue, ¿verdad? Entonces, una vez más, chalón, chalón para todos. Y esta semana vamos a hablar de Rebeca, que es la segunda matriarca del pueblo de Israel. Y Rebeca en hebreo es Ribca. Entonces, Rebeca o Ribca en hebreo eh, se crió, se educó en Padamaram, entre gente pagana, pero aún así ella se mantuvo pura y justa. Nuestros registros en la escritura nos dicen que ella fue parte de la inspiración de Cantar de los Cantares. ¿Por qué? Porque recordemos que Cantar de los Cantares es una alegoría
entre un novio o esposo y su esposa. Entonces, la primera vez que se nombra a Rebeca en la escritura es cuando se nos da la genealogía de Nahor, el hermano de Abraham, en Génesis capítulo 22, versículos del 20 al 24. Al cabo de un tiempo, Abraham recibe la noticia de que Milca también le había dado hijos a su hermano Nahor, de acuerdo a la escritura. El primero que nació fue Uz, luego nació su hermano Buz y luego Kemuel, que fue el padre de Aram. Luego nacieron Kesed, Hasó, Pildas, Ilad y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Entonces, estos son los 8 hijos que Milca le dio a Nahor, el hermano de Abraham, y además Nahor tuvo hijos con Reumá, su concubina, y ellos fueron Teba, Gaham, Tahaz y Macá. Entonces, luego en las porciones de Hayei, Sara y Toldot, vemos mucho más de la vida de Rebeca. Entonces, la historia de Rebeca tiene un contenido extraordinario. Y en Génesis 24 podemos verla como la respuesta directa a la oración de Eliezer, el siervo de Abraham, quien fue encomendado a conseguir una prometida para Isaac. Entonces, Abraham deseaba que su hijo tuviera una esposa, una mujer que no lo alejara de las promesas del Eterno. Es por eso que le pide a Eliezer que salga a la tierra de su parentela a buscar entre su familia una mujer para su hijo y que no buscara una mujer en Canaán. Entonces, como vimos, vamos a tener temas muy interesantes, pero quiero comenzar con el poder de la oración y nuestra dependencia al Eterno. La palabra hebrea para oración es tefilá y usted la puede encontrar en el Strong, la concordancia Strong, es la número 8605 y traduce en realidad oración, súplica, ruego, intercesión, también un himno. ¿Qué es una tefilá? Miren, para entender lo que quiere transmitir el término hebreo que se utiliza para tefilá, se traduce literalmente como un rezo. Esta palabra tefilá proviene de la palabra palal, que es un verbo. Palal traduce como imaginar, pensar o considerar y está intrínsecamente ligado a la mente. La tefilá es encontrar al Eterno en un lugar que compartimos con Él. Es intentar construir un puente entre nosotros y el Eterno. Y esto solamente se hace a través de la conexión de nuestra mente. Recordemos que hemos aprendido que la mente está conectada al corazón. Entonces, cuando estamos tratando de hacer esa conexión, nos vamos a conectar desde lo más íntimo de nuestro ser. Entonces, uno de los elementos clave en tu relación con el Creador, con el Eterno, es servirlo con todo tu corazón. Y eso nos lo recuerda Deuteronomio capítulo 11, versículo 13. La palabra servir en hebreo es abodá, que está relacionado con el trabajo que nosotros hacemos para Él. Entonces, por eso, muchas veces, cuando se habla de tefila, la palabra que más se utiliza es plegaria. La plegaria implica dos cosas muy importantes, que es nuestra parte interior y nuestra parte exterior. ¿Por qué? Porque la manera cuando oramos también tiene mucho que ver cuando nos postramos, cuando inclinamos nuestro rostro. O sea, todo eso tiene que ver cuando nosotros estamos orando. Entonces, cada vez que nosotros compartimos con nuestro Creador, con el Eterno, lo que tenemos en nuestro corazón, sea alabando, bendiciéndolo, quejándonos, o sea, todo eso tiene que ver con nuestro amor por el Eterno, con lo que nosotros estamos haciendo para el Eterno. Entonces, de allí, hermanos, que sea tan importante nuestro servicio y lo que hacemos para Él. Entonces,
Permítame porque quiero pasar las diapositivas y no veo que esté cambiando. Permítame un momentito, voy a volver a compartir la pantalla, permítame. Solo regálenme un momentito. Porque no sé por qué no me estaba cambiando, pero vamos a... Ok, ahora sí. Ahora sí me va a permitir que... déjame ver. Vamos a hacerlo todo desde el principio y le pedimos mil disculpas por este pequeño inconveniente. Entonces vamos a, perdónenme, pero tuve que hacerlo todo desde el principio. Me disculpo por eso. Entonces ahora sí voy a compartir nuevamente la pantalla, ¿verdad? Porque lo importante es que también ustedes puedan compartir a medida que vamos este, desarrollando el tema. Y una vez más, gracias por la paciencia. Vamos a ver, ahora sí. Muchísimas gracias. Y una vez más les pido disculpas por, ¿verdad? La interrupción. Bueno, entonces estábamos hablando de lo que es la oración. Hablamos de que la oración en hebreo es tefila y hablábamos de que es una combinación de compartir todo lo que tenemos en nuestro corazón y que tiene que ver mucho con nuestra parte interior y nuestra parte exterior. Entonces, cuando estamos haciendo tefilá, nosotros podemos compartir con él inquietudes genuinas, aquello que tenemos en nuestro corazón. Eh, Podemos alabarlo, podemos dar gracias, podemos bendecir su nombre. Entonces, tradicionalmente, dentro de nuestro pueblo, hay tres oraciones importantes que se hacen. La primera se llama Shaharit y tiene una relación directa con Abraham, porque Abraham oraba en la mañana. La Minha, que es la oración de la tarde, tiene una relación directa con Isaac, porque éste oraba a esa hora. Recordemos, como vimos en el estudio de la parashá que estamos desarrollando, cuando Rebeca llega y es presentada a Isaac, justamente él estaba en el pozo del viviente que me ve orando. Entonces, justamente por esa oración que él hacía a esa hora, se relaciona la minja con Isaac. Y hay una tercera oración que se llama Maarif o Arbit, que se relaciona con Jacob. Esta se hace en horas del atardecer, antes de que anochezca, y se relaciona con Jacob porque los registros de la escritura nos enseñan que él oraba a esa hora. Entonces, la estructura de estas oraciones están diseñadas para hacerlas con una guía que se llama Sidur. Pero existe otro tipo de oración que es una oración basada en aquello que tú tienes en tu corazón y que es espontánea. Y esta se llama Ibodedut. El Ibodedut es una oración en la que tú no utilizas ni la Biblia, ni ningún libro, ni lo que nosotros usamos muchas veces que son los devocionales. No, el Ibodedut es esa oración espontánea que sale de ti y que
tiene una comunicación sincera y directa, voluntaria, reverente con el Eterno, ya sea para buscar su consejo, por una petición, para darle gracias. Y este tipo de oración toma formas que son diferentes porque es simplemente una conexión entre tú y el Eterno. Entonces, la oración, la tefilá, es comunicación y no es unilateral, porque cuando oramos, también tenemos que dejar un espacio abierto para esperar la respuesta del Eterno. Hay un momento en el que debemos estar en silencio, porque muchas veces, como sucedió con Eliezer, la oración es contestada de manera inmediata. Entonces, vamos ahora a ver qué fue lo que sucedió con Eliezer. La historia comienza con Abraham, recientemente viudo, llegando ya a la edad de 140 años. Él ya pensó que ya su vida estaba a punto de terminar. No se imaginaba que todavía el Eterno le iba a regalar muchos años más. Y su deseo era encontrar una esposa para su hijo que ya tenía 40 años. Entonces él llama a su siervo de confianza, al más anciano, Eliezer, y lo envía a una misión importante. Él tenía que viajar 720 kilómetros en camello a la zona donde Abraham creció. Y allí tenía que seleccionar una esposa idónea para Isaac, la cual debía ser de entre los familiares distantes de Abraham. Era en ese tiempo costumbre buscar esposa dentro de la misma familia. ¿Para qué? Para que se conservaran las costumbres y para que no estuvieran apartados de las cosas del Eterno, porque lo principal aquí era que la mujer no podía alejar a Isaac de su propósito. Entonces, cuando Abraham llama a Eliezer, Eliezer acepta la misión. Eliezer tenía mucha fe en el Dios de su amo, nuestro Elohim. Él no quería equivocarse. Él quería cumplir la misión que le estaba dando Abraham a cabalidad. Y es por esto que él ora al Eterno. Entonces, él sale de la casa de Abraham con 10 camellos, con regalos. Y lo interesante que podemos ver en esto es que en realidad Abraham no le entrega los regalos. Quien selecciona los regalos es Eliezer. Entonces, lo primero que podemos ver es que la oración que hace Eliezer no es una oración como la hacemos normalmente. Fijémonos que en ningún momento él pide algo para él. Todo él se lo pide al Eterno para su amo, para que el Eterno complazca el deseo de Abraham de una esposa buena, generosa para su hijo. Entonces, ese es el primer punto que podemos ver. El segundo punto es cómo él le pide al Eterno y le dice que hoy me vaya bien. Entonces, ¿qué es lo que él le está tratando de decir al Eterno? Primeramente, que él no estaba haciendo una oración egoísta. Él estaba pidiendo al Eterno su misericordia y su gracia para que él hallara favor ante los ojos del Dios de Abraham y contestara su súplica, porque él quería hacer las cosas de manera correcta. Entonces aquí podemos ver que cuando nosotros pedimos desinteresadamente, con amor, no solamente para nosotros, sino para otros, poniendo a los otros en primer lugar, el Eterno ve eso. Lo otro es que nosotros podemos ver, y es, yo diría, la parte más trascendental de esta oración, es que la escritura dice que no bien había terminado de orar cuando ya el Eterno estaba contestando la pregunta de Eliezer. Y lo último que voy a mencionar es que esta oración fue una oración especial. ¿Por qué? Porque él le puso una señal y él le pidió al Eterno que a través de esa señal le contestara para que él estuviera completamente seguro de que era él que estaba contestando.
y el Eterno respondió a su oración al instante, conforme a su voluntad, como Eliezer pidió. Muchas veces creemos que porque el Eterno ya sabe lo que necesitamos o lo que sentimos, no debemos orar de esa forma. Pero fíjense lo que nos dice Juan capítulo 15 del 14 al 15. Dice, ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando, ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Entonces, Abraham era llamado amigo del Eterno. Y Yeshua aquí nos está diciendo que nosotros ya no somos sus siervos, somos sus amigos. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender? ¿Cuáles son los puntos claves de la oración de Eliezer? Primero, pidió que al Señor y Dios de mi amo Abraham, él le dijo, haz que me vaya bien hoy y muéstrate bondadoso con mi amo, que extendiera misericordia sobre su misión y la petición de su amo Abraham. Segundo, pidió que el Eterno guiara todo lo que iba a hacer. Puso señales claras para que eh, pudiera entender que la mujer con la que él estaba hablando era la persona que el Eterno quería para Isaac. Tercero, puso señales claras para el poder entender que esa mujer que se iba a acercar primero era la que el Eterno había escogido, pues ella tendría todas las características y condiciones que cumplían con el pedido de su amo Abraham. Cuarto, aprendemos que debemos ser humildes y agradecidos con el Eterno. Quinto, fue tan rápida la respuesta a esta oración que Eliezer alabó al Eterno por su misericordia y su rápida respuesta. Y aún no había terminado de orar cuando el Eterno ya le estaba contestando y Rebeca también accedió a dejar a su familia. Sabemos que esta historia tuvo un final feliz. La respuesta del cielo fue un sí. Rebeca también fue muy bendecida. Pasó de una familia pagana a una familia temerosa del Eterno. De su propio linaje vino Yeshua. Y Rebeca significa atar. Y esto podría impactar porque las personas podían verse impresionadas por la belleza exterior de Rebeca, pero Rebeca tenía otras cualidades. Ella tenía un espíritu de servicio. Ella era una mujer con mucho amor, con mucha misericordia y compasión. ¿Qué lecciones podemos aprender de Eliezer? Antes de todo este acontecimiento, podemos ver que Eliezer conocía al Eterno como el Dios de Abraham. Él tenía una relación de segunda mano con el Eterno. Pero a partir de aquí, hermanos, podemos ver que él comenzó a tener una relación directa con él. Y hay algo, un punto muy importante. Hermanos, muchas veces pensamos que el Eterno solamente escucha nuestras oraciones. Eliezer no lo vemos como una persona que conocía directamente al Eterno. Él lo conocía de segunda mano, pero aún así, el Eterno tiene misericordia. Muchas veces nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo es posible que el Eterno contestara a una persona que no lo conoce? Así de maravilloso es el Elohim al que nosotros le servimos. Él se manifiesta y se da a conocer cuando quiere, porque Él sabe el tiempo perfecto de cada uno de nosotros. Eliezer ahora tenía una relación directa con el Eterno. Él no tenía méritos de acuerdo a
su condición, pero apeló a la misericordia del Dios de su amo. Y el impacto de una oración, aquí podemos ver que es grande en la vida, no solamente de la persona que está orando, sino en la vida de las personas por quien está orando. La oración es una herramienta para todos. Y aquí vemos que si pedimos correctamente, el Eterno escucha y contesta la oración. A veces lo hace de manera rápida, instantánea, pero hay tiempos, hermanos, en los que nosotros tenemos que esperar. Hasta aquí es de mi parte de el poder de una oración. Ahora le voy a ceder el tiempo a mi querida hermana Dora, que viene con unos puntos extraordinarios. Hermana Dora, cierro mi pantalla. Muchas gracias, hermana Marlene. Bueno, voy a compartir las diapositivas. Bueno, aquí ya la hermana nos expuso el tema sobre el poder de la oración. Voy a continuar con una madre probada en el propósito divino. Luego vamos a ver una madre con visión profética. Vamos a ver la guía profética para su hijo Jacob. Y luego continúa la hermana Marlene con el simbolismo profético de Eliezer, Rebeca e Isaac. Bueno, una madre probada en el propósito divino. Así como Rebeca fue una madre probada en el propósito divino, cada una de nosotras como madres también tenemos un propósito divino. Cada una de nosotras estamos llamadas para guiar, aconsejar, instruir, enseñar a nuestros hijos, y muy importante es el ejemplo que cada una de nosotras demos a nuestros hijos con nuestras acciones. La palabra nos dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y esa palabra viva y eficaz, así como obró en la vida de Rebeca para darle fuerzas, para darle sabiduría en la crianza y en las pruebas que tuvo que enfrentar, no solo como madre, sino en diferentes áreas de su vida, así también esa misma palabra sigue obrando en cada una de nuestras vidas. Vamos a ver que nos dice la palabra también en el Salmo 34, verso 19: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Yuhebahei. Él es el que nos libra a cada una de nosotras en las diferentes aflicciones que enfrentemos. Bueno, vemos aquí el Salmo 67, verso 6. Y nos dice, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro nos bendecirá. Y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta lo que es la tierra, y que también está vinculada con el corazón y está vinculada también con lo que es la fertilidad. Y vamos a ver también que tiene un vínculo o una conexión con el útero. Aquí tenemos en hebreo la palabra regen, que también se escribe de la misma forma, ragen. Y vemos aquí que es misericordia, ragen, y regen hace referencia al útero. ¿Y qué tiene que ver todo esto en la vida de Rebeca? Y no solo en la vida de Rebeca, sino en la vida de cada uno de nosotros o cada una de nosotras, las mujeres, la tierra y el útero. Y también tenemos aquí abajo escrito el corazón. Entonces vemos que tanto la tierra, el útero y el corazón son lugares
de vida, son lugares de crecimiento. Vemos en la parte de la agricultura cuando se siembra la semilla, vemos en el útero que ahí es donde crece la vida humana y en el corazón que hace referencia a la semilla que es la palabra de Dios que cae en buena tierra, en un corazón bueno, en un corazón dispuesto para nuestro Padre y da ese fruto. Y la oración, la hermana Marlene ya nos habló acerca de la oración y también podemos ver la vida de Sara, Rebeca y Ana, estas mujeres que fueron mujeres que no podían tener hijos y vemos el cumplimiento de la promesa de nuestro Padre. Y aquí en este Salmo 67 verso 6 podemos también ver lo que es la intervención divina, porque en todo nosotros, todo lo que nosotros, como dice la escritura, por Él vivimos, en Él nos movemos, dependemos de Él totalmente. Y vemos la intervención divina tanto en la siembra, en la agricultura, que se coloca ahí la semillita, podemos sembrar esa semilla, pero el trabajo que hace esa semilla, cómo está obrando allá dentro de la tierra, no lo vemos igualmente en la parte de la vida humana, cuando se une el hombre y la mujer, no podemos ver con nuestros ojos físicos cómo se va formando esa vida. Y de igual manera en el corazón, nosotros llevamos la semilla, nosotros llevamos esa palabra, pero solamente Dios a través de su Espíritu Santo va obrando en ese corazón y ese trabajo interno, nosotros no lo podemos ver. Bueno, vamos a ver en el Salmo 127, verso 3, nos dice, He aquí, herencia de Yuhebahei son los hijos, cosa de estima el fruto de el vientre. Y vemos aquí lo que es la misericordia, porque por la misericordia de nuestro Padre Eterno, Rebeca pudo concebir, pudo tener esa eh, fertilidad, como ese cumplimiento de la promesa de nuestro Padre, porque Él es fiel, el que prometió es fiel y asimismo en cada una de nuestras vidas estamos esperando por respuestas en diferentes situaciones y podemos creer confiadamente de que fiel es el que prometió. Vemos también en el Salmo 138 verso 8 dice, Yuhebahei cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Yuhebahei, es para siempre. Ciertamente en Rebeca había un propósito y Yuhebahei cumplió con esa promesa, con ese cumplimiento para llevar a cabo el propósito que ella tenía como madre, que es el tema que específicamente tocaremos hoy. Y igualmente nosotras también, Él nos dará las herramientas para cumplir con el propósito que cada una de nosotras tenemos como madres en la crianza, en la guía de nuestros hijos, porque aunque ellos ya estén adultos, seguimos siendo usadas por nuestro Padre Eterno para, a través de su palabra, poder brindar un consejo, una palabra de aliento, una palabra de esperanza, etcétera. Vemos también la lucha interna que experimentó Rebeca y esa lucha interna nos lleva también a entender lo que es la lucha que experimentamos cada uno de nosotros internamente. Por eso habíamos colocado, voy a volver aquí las imágenes. Bueno. Por eso habíamos aquí colocado lo que es el corazón, ¿no? Nosotros experimentamos luchas internas en nuestros corazones, nosotros tenemos ese anhelo de obedecer a nuestro Padre, pero también aún hay una naturaleza que es con lo que nosotros luchamos. Y nos recuerda también que Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Eso
es algo que siempre debemos de recordar, de no desanimarnos, porque muchas veces podemos desanimarnos al no ver una promesa cumplida, pero el tiempo de Yuhe Bajei es perfecto y no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Él. Vemos también de la esterilidad a doble fruto, madre de dos naciones. Y es maravilloso porque en la escritura la única mujer que fue estéril y dio a luz, luego de ser estéril dio a luz, quedó embarazada de gemelos, es Rebeca. Nos dice la palabra en el Salmo 113, verso 9. Él hace habitar en familias a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Qué maravilloso es nuestro Dios, que hace habitar en familia a la estéril. Y vemos aquí el ejemplo de Sara, que lo vimos en la enseñanza anterior. Vemos ahora en la vida de Rebeca también. Y podemos ver también en la vida de Raquel, que será la próxima mujer de las Escrituras, de la cual hablaremos junto con Lea. Hablaremos de estas dos mujeres. Y vemos también a Elizabeth y a Ana, mujeres estériles. Creo, hermana Marley, no sé si tiene el micrófono prendido, que escucho un ruido. Y por favor lo apaga, gracias. Bueno, vemos también aquí, es algo importante para que tengamos presente que Sara y Elizabeth tenían algo en común y es que eran de edad avanzada cuando ellas quedaron embarazadas siendo estériles. Nos dice la palabra en Isaías 55, verso 10 al 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Esto es una promesa de nuestro Padre para cada una de nuestras vidas, porque como habíamos visto, que la tierra está también, o hay una conexión espiritual entre la tierra y el corazón, y que nuestro Mesías, nuestro Señor Yeshua nos lo enseñó en la parábola de la semilla que cae en buena tierra. Nosotros experimentamos o podemos ver en la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas, a veces situaciones que ante nuestros ojos físicos como que no sucede nada, pero recordemos y aferrémonos a esas promesas que nuestro Padre nos da en su palabra, que dice que su palabra no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual Él la envió y será prosperada. Y asimismo, creámoslo en la vida de nuestros hijos, de que esa semilla va a dar fruto, de que esos corazones, aunque parezcan que son corazones que no son fértiles, pues sí, son corazones que nuestro Padre va a hacer un milagro y son corazones fértiles que van a dar ese crecimiento. Entonces, esto debemos de aprenderlo y de meditar también cuando pensemos en la vida de Rebeca. Nos dice la palabra también en el Salmo 112, verso 1 al 2, la generación de los rectos será bendita. Es muy importante que nosotras como madres, como abuelas, las que son abuelas, permanezcamos siempre en obediencia, que nos mantengamos en ese camino de nuestro Padre, que no nos desviemos y que lo que nosotros o nosotras hagamos tiene un impacto no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de nuestras generaciones. De hecho, lo vemos aquí en esta promesa, la generación de los rectos será bendita.
Vamos a ver ahora una madre con visión profética y vemos aquí que hay dos naciones en su vientre, como le dijo nuestro padre. Y lo primero es que ella, Rebeca, fue una madre de oración. Lo vemos en Génesis capítulo 25, verso 22. Nos dice la palabra que ella fue a consultar a Yuhebahé. Y eso es lo que nosotros y nosotras debemos enfocarnos en cada situación, ir a consultar a nuestro Padre eterno en cada situación que se nos presente. Como madres, nosotras enfrentamos muchos desafíos y sabemos también de que mucho o mucho no, o sea, como madres también nosotros sentimos el dolor de nuestros hijos, de nuestras hijas, las situaciones que ellos pasan, eso también nos afecta a nosotras y por eso la importancia de siempre mantenernos conectadas en oración por nuestros hijos. Aquí no me voy a extender mucho porque nuestra hermana ya nos habló acerca de la oración. Vamos a ver también que Rebeca era una madre con don profético y cuando hablamos de don profético, lo primero que podemos ver en la vida de Rebeca cuando ella consultó en oración a nuestro Padre Eterno, a Yuhebahé, ella recibió una profecía, ella recibió de que dos naciones habían en su vientre y podemos entender de que nosotras hoy en día también tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Yuhebahé, y esa palabra profética es a la que nosotros nos debemos de apegar. Como dice el Salmo, mi alma está pegada a tus mandamientos, debemos apegarnos a la palabra profética más segura para enfrentar cada desafío en nuestras vidas. Este verso lo encontramos en Segunda de Pedro, verso 1 y 19. Y podemos ver también de que Rebeca, este don profético, este regalo profético, cuando hablamos de don, hablamos de un regalo profético y la palabra de Yuhebahé es un regalo para nuestras vidas y vemos de que cuando ella clamó, ella recibió esa profecía tan maravillosa de las dos naciones. Y en Jeremías capítulo 33 verso 3 nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ella no conocía, ella no sabía todo lo que se avecinaba, pero nuestro Padre se lo reveló en ese clamor, la importancia de nosotras estaré clamando. Y vemos también en la escritura que nos dice en Amos capítulo 3, voy a buscarlo. Bueno, vamos a ver, Amos capítulo 3, verso 7. Nos dice, porque no hará nada Yuhebahé el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y Rebeca recibió un secreto, como dice la palabra que lo acabamos de leer aquí. Entonces vemos este don profético que tenía esta mujer de la escritura, un ejemplo para cada una de nuestras vidas. Y cuando hablamos de ejemplos, sabemos de que fue una mujer con imperfecciones, porque el único perfecto es nuestro Mesías Yeshua, no hay ningún varón más perfecto ni ninguna mujer, pero aunque tengamos imperfecciones, nosotros estamos en las manos del único Dios verdadero y del único Dios perfecto, y es esa la esperanza, que es Él el que está obrando en cada una de nuestras vidas, moldeándonos y llevándonos a esa estatura de Mashiach, el varón perfecto, y ahí es importante y maravilloso lo que es la gracia de Dios en cada una de nuestras vidas. Por eso, cuando hablábamos
al principio de la lucha que tuvo Rebeca, podemos ver también esa lucha en cada uno de nosotros, esa lucha interna, y lo vemos en la vida del apóstol Pablo. Y Yeshua le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, y es esa gracia maravillosa de nuestro Mesías, de nuestro Salvador Yeshua, trabajando en cada una de nuestras vidas para ayudarnos a mejorar cada día más, porque apartados de Él, nada nosotros podemos hacer. Vamos a ver aquí a Rebeca como guía profética para su hijo Jacob. Y cuando hablamos de guía profética, pues cada una de nosotras también somos una guía profética para nuestros hijos, porque lo vimos en las imágenes anterior, lo que dice la escritura, que la palabra profética más segura es la palabra de Dios, y es esa guía que nosotros, esa enseñanza que nosotros damos a nuestros hijos es de acuerdo a la palabra de Dios, y esto nos hace ser una guía profética en cada una de las vidas de ellos. Bueno, vemos aquí a Rebeca con su hijo Jacob. Y nos dice la escritura de que ella le dijo que cogiera 2 cabritos para ella preparar un guisado para que se lo llevara él a Jacob, y usurpó, usurpó, no engañó, se hizo pasar por Esaú, y el método es cuestionable. Pero el propósito de Rebeca era asegurar el cumplimiento del plan profético. Entonces, nosotros podemos ver aquí la imperfección de que era una mujer que amaba a nuestro Padre, era una mujer que conocía la profecía, pero podemos ver de que esta mujer, Rebeca, al igual que Sara, cuando recordamos la vida de Sara, vemos de que Sara también usó su parte natural, ¿no? Y ahí vuelve otra vez la lucha interna que de usar métodos que no son de acuerdo a la palabra, y esto nos muestra nuestras imperfecciones y la dependencia que nosotros necesitamos cada día más aprender a depender de los métodos de Yuhebahé y no de nuestros propios métodos. Y vamos a ver de que, al igual que Sara, eh, al decirle a Abraham que tomara, que se allegara con Agar, esto trajo consecuencias. Vamos a ver que en la vida de Rebeca, ella también tomar esta decisión, dar este consejo a su hijo, también trajo consecuencias. Bueno, vamos a continuar entonces ahora eh, con, a ver, Génesis capítulo 25, verso 29. Voy a buscarlo aquí. Bueno, aquí nosotros podemos ver en Génesis capítulo 25, el verso 29 al 34, que Jacob le dijo a Esaú, véndeme tu primogenitura. Y Esaú le dijo, estoy a punto de morir, ¿de qué me servirá la primogenitura? Entonces, ¿qué podemos aprender de esta respuesta de Esaú? De que él no dio el valor a la primogenitura. Él dijo, me he de morir, ¿de qué me servirá? Y esto también cuando miramos la vida de Moisés, y recordamos la vida de Moisés, él, por el contrario, él desechó las cosas terrenales, y dice la palabra que rehusó ser llamado el hijo de la hija del faraón, y prefirió los padecimientos que tuvo que pasar por Yeshua, por el pueblo de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Pero aquí vemos de que Esaú no tenía
ese valor por las cosas espirituales, que no tenía esa visión espiritual. Vemos también aquí en el libro de Josué, capítulo 9, que los animo para que los vean en sus casas para no extendernos mucho, el valor de la palabra, lo que es el valor de la palabra. Y en Josué capítulo 9 nos habla o nos relata sobre los israelitas y los gabonitas, que los israelitas hicieron un compromiso. Y a pesar que los gabonitas engañaron a los israelitas, ellos cumplieron con esa palabra, lo importante del compromiso. Y por el contrario, Esaú, cuando él vendió la primogenitura a Jacob, él juró. Pero aún así, luego vemos en las escrituras de que él acusa a Jacob de que Jacob le robó la primogenitura cuando no es cierto. Ellos tuvieron un compromiso y se selló con un juramento que hizo Esaú. Bueno, aquí quería compartir algo que no quiero que se me pase por delante. Y cuando vemos a Rebeca como guía profética para su hijo, lo más probable, aunque no lo dice la palabra, pero lo más probable como madre es que ella sabía de este compromiso que hizo Esaú, de que vendió su primogenitura y juró que llegaron a ellos a un acuerdo, pero no lo cumplió. Y esto también da mucho que pensar referente a la vida de Esaú, porque vemos aquí que no hubo integridad en él, en este acuerdo en el al que ellos habían llegado. En Génesis capítulo 26, verso 34 al 35 nos dice que Saúl fue y tomó por mujeres, por esposas, mujeres que no eran mujeres que estuvieran en el camino de nuestro Padre. Y nos dice que esto fue amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Y esto de qué nos habla? Esto nos habla también del dolor de Rebeca por las decisiones de su hijo. Aquí podemos ver otra prueba como madre. Qué importante es para nosotras como madres el esposo de nuestros hijos o la esposa, y siempre estamos pidiendo por un hombre o por una mujer que tenga ese amor por las cosas de nuestro Padre eterno, porque como padre nosotros sabemos todo lo que esto implica, un hombre que de verdad ame a nuestro Padre en su corazón, en espíritu y en verdad. Y también esto nos enseña de que la importancia que tenían los patriarcas en mantener el linaje de fe y de obediencia a Dios, como nos decía la hermana Marlene al principio, de que estas mujeres no fueran como una piedra de tropiezo para apartar a sus hijos de la palabra de Dios. Y eso también es el anhelo de nosotras, que nuestros hijos, que sus esposos sean esposos con amor a Dios, para que permanezcan nuestras hijas no en yugo desigual, sino caminando juntos en el propósito de nuestro Padre eterno. En Génesis capítulo 28, verso 1 al 2, nos muestra cuando, o nos habla cuando cuando Isaac aconsejó a Jacob respecto a buscar esposa, y vemos de que Jacob escuchó este consejo y la importancia también de lo que nos dice Proverbios capítulo 1, verso 8. Escucha, hijo mío, el consejo de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Y esto también nos muestra entre esta elección de Saúl, de escoger este tipo de mujeres que no tenían un temor a Dios, y Jacob, al escuchar el consejo de su padre, eso también nos muestra lo que es la diferencia entre un hombre necio y un hombre sabio, ¿no?
Y dice la palabra que la sabiduría, el comienzo de la sabiduría es el temor a Yuhebahei. Y aunque vuelvo y digo, no eran perfectos, Jacob ni Rebeca, ni ninguno de nosotros somos perfectos, nos equivocamos, pero la importancia del temor a Yuhebahei en nuestras acciones, en la toma de nuestras decisiones y aún si nos equivocamos, la importancia de nosotros corregir, de enmendar esos errores, esas equivocaciones, de tener ese arrepentimiento. Aquí vemos a Jacob cuando fue en busca de su esposa, que fue cuando conoció a Raquel, y aprovecho esta oportunidad para invitarlos el próximo 8 de diciembre para la enseñanza de Raquel, para que estén atentos. Y nos dice la escritura, Génesis capítulo 25, verso 28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Y quiero que nos enfoquemos en este verso, Génesis 25, 28. Mas Rebeca amó a Jacob. Y este amor no está vinculado a una emoción ni está vinculado a favoritismos. Está vinculado a la elección de Dios sobre Jacob basada en la profecía. El mayor servirá al menor. Y vamos a ver que cuando nos dice, más Rebeca amó a Jacob, vemos que aquí esta mujer con ese don profético, con esa guía profética para su hijo, a pesar de sus imperfecciones, era una mujer que estaba alineada con Dios, estaba en armonía con la voluntad de Dios. Y si nosotros vemos, vuelvo a leer este verso, más Rebeca amó a Jacob. Nosotros podemos ver también que en las escrituras, en Malaquías capítulo 1, 2, 3 al 3 y en Romanos 9, 13 nos dice, dijo Dios a Jacob, amé, a Esaú aborrecí. Y aquí también vamos a ver de que este amor de Dios cuando dice a Jacob amé se refiere a la elección de Dios por Jacob y esta elección se basa en la omnisciencia de Dios. Dios conoce todo de manera total y perfecta de cada ser humano aún antes de ser formado en el vientre de su madre. Él sabe todo de nosotros, aún antes de nosotros haber sido formados en el vientre de nuestras madres. Él sabe todo de nuestros hijos, Él sabe todo de cada ser humano. Y lo podemos ver en el profeta Jeremías capítulo 1, verso 5, dice, antes que te formara en el vientre, te conocí y antes que nacieras, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y esto mismo sucedió con Jacob. Dios, antes de que él naciera, Dios ya conocía el corazón de Jacob, cómo iba a actuar, ya sabía todo de él y por eso se basó la elección, porque él todo lo sabe. Y también podemos decir que esta elección se basó en su plan soberano y no en los propios méritos de Jacob. En cierta parte podemos decir que no en los propios méritos de Jacob, porque él también cometió errores. Pero la diferencia es que mostró un corazón, un interés genuino por las bendiciones espirituales de Dios, a diferencia de Saúl, que no mostró este interés genuino por las cosas de Dios. Y cuando hablamos de este punto, también podemos recordar la vida de el rey David. El rey David dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Yuhebahei. Y si vemos el rey David, tampoco fue un hombre perfecto, pero ese corazón, ese interés genuino por servirle y un corazón arrepentido, como dice la palabra, un corazón contrito y humillado, no despreciarás tú. Aborrecí no implica un odio emocional en el sentido humano, sino una elección divina por Jacob para cumplir su propósito. Y este término se usa para indicar elección o rechazo. Cuando nosotros veamos este término en la escritura,
Y lo podemos ver también en Lucas capítulo 14, verso 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas y aun su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, cuando dice este verso, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre o a su madre, no está hablando literalmente de aborrecer a nuestros padres, sino que nuestras elecciones, nuestra elección siempre debe ser primero a Dios, aún por encima de cualquier ser humano. Y eso también lo podemos ver en la vida de cuando el rey David y Jonathan, que Jonathan sabía que su padre estaba siendo obrando de una forma equivocada, de una forma que no agradaba a Dios, y él siempre se mantuvo honrando a su padre porque es un mandamiento, pero él eligió ayudar. Jonathan eligió ayudar a el rey David. Entonces, a él ayudar al rey David, él estaba alineado con la voluntad de Dios. Entonces, a esto es lo que se refiere, lo que es aborrecer. Y podemos ver de que esta forma verbal aparece frecuentemente en el contexto expresando rechazo, oposición o desagrado hacia alguien o algo. Y aquí es importante y quiero compartirles en el Salmo capítulo 5 verso 5 lo que nos dice. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aquí vemos otra vez lo que es la palabra aborrecer. Y en Hebreos capítulo 12, verso 16 al 17 nos dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y esta palabra profano en el griego es bebelos, que es no consagrado, mundano o común, y se refiere a algo que no es sagrado, que no es separado o dedicado a Dios y describe a alguien que no tiene respeto por lo divino, alguien que trata con indiferencia las cosas de Yuhe y esto fue lo que hizo Esaú. Él trató con indiferencia las cosas de Yuhe y cuando él vendió su primogenitura, él dijo, ¿de qué me sirve? Voy a morir. Pero Jacob entendía que la primogenitura, que la bendición era una herencia eterna. Y por último, vemos también aquí la otra de las pruebas que tuvo que enfrentar Rebeca fue cuando su hijo Esaú quiso matar a su hijo Jacob. Y cuando nosotros pensamos en esta situación que sucedió, también lastimosamente podemos ver de que hoy en día hay muchos hijos que se odian entre ellos, que viven situaciones de rivalidades, de celos, de divisiones. Y nuestro Mesías Yeshua llevó el asesinato más allá del acto físico, lo llevó a lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en cada corazón. Y es importante también de que meditemos en esto que hay en nuestros corazones hacia nuestros hermanos, hacia nuestras hermanas y entender de que aún si hay un odio, un resentimiento, una amargura, nosotros estamos en el lugar de Esaú. Y nos dice también la palabra en el Salmo 139, 13, 16, nos habla de que nuestro Padre él nos conoce antes de formarnos en el vientre de nuestras madres. Dice, mi embrión vieron tus ojos y luego fueron formadas todas esas cosas en mí, están en tu Sefer, en tu libro. Y eso es lo que nuestro Padre está haciendo. Todo aquello que está escrito en su palabra, Él lo está formando en nuestros caracteres, en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas. Bueno, aquí ya termino mi presentación y le doy el paso a nuestra hermana Marlene para continuar con la siguiente enseñanza. Muchísimas gracias, hermana Dora. Permítame que voy a reclamar eh,
ser la hostess y voy a volver a compartir mi pantalla. Ok, entonces voy a continuar con la última parte de la enseñanza de hoy, que es el sentido profético de Eliezer, Isaac, Abraham y Rebeca. En la parashá Hayaré y Sara encontramos el relato de cómo Abraham envía a su siervo Eliezer a buscar esposa para su hijo Isaac, que es de lo que hemos estado hablando en el día de hoy. Y al inicio de este estudio vimos que el siervo acepta la misión y ora al Eterno, pero aquí hay una enseñanza muy profunda, con simbolismo profético para nosotros como pueblo del Eterno, que necesitamos ver. En el libro de Eclesiastés, capítulo 1:4, dice que una generación se va y la otra sucede. Después de este incidente, o sea, de que muere Sara en el capítulo 24, vemos que hay una conexión entre una generación que muere y una que llega. Entonces, ¿cuál es la nueva generación? La nueva generación es Isaac, que es el siguiente patriarca del pueblo de Israel, y necesitaba una esposa. Por eso era tan delicada la elección de la esposa de Isaac, porque esta mujer no solamente se iba a convertir en la esposa de Isaac, sino en la próxima matriarca de lo que sería más adelante el pueblo de Israel. Entonces dice la escritura que el Eterno había bendecido a Abraham en todo. Y la expresión en todo equivale a su hijo, a tener un hijo, al primogénito, al hijo de la promesa, pero también implica riquezas materiales. Entonces, la palabra hebrea en todo tiene un valor numérico de 52. De igual manera, la palabra hijo, que es ben en hebreo, tiene el mismo valor numérico que es 52. Entonces, por lo que podemos entender que cuando la escritura dice que en todo, no solamente nos está hablando de riqueza material, sino que también nos está hablando de una riqueza espiritual, que era su hijo. Entonces, Abraham ya era anciano, era un hombre avanzado en años. Y aquí también hay otra enseñanza importante para nosotros. Abraham, dice la escritura que estaba entrado en años, pero era un hombre fuerte. Él pudo haber ido él a buscar a la esposa a su casa, pero aquí podemos ver que Abraham no quiso regresar al lugar de donde el Eterno lo había sacado. Entonces, ¿qué hace? Envía a la persona de confianza, su siervo más anciano, y le da la misión de ir y tomar una esposa para su hijo, porque él no quería y lo hizo prometer que él no iba, Eliezer, a tomar una mujer de las hijas de los cananitas, entre los cuales él habitaba, dice la escritura en Génesis 24, 2 y 3. Otra cosa, Abraham fue específico también. Abraham le dijo a Eliezer, ve a la tierra de mi familia, a Haram, para que tomara esposa de allí. Y Eliezer tenía primero que ir a su familia. Ahora bien, si ninguna de las mujeres de su familia aceptaba venir, Eliezer le pregunta si podía llevar a Isaac y él le dice que no. Y aquí podemos ver otra particularidad en la vida de Isaac. Isaac fue el único patriarca que nunca salió de la tierra prometida. Entonces él le dice, no, si de la casa de mi familia tú no encuentras una mujer para mi hijo, entonces que la buscara dentro del pueblo de Harán, pero no de Canaán. Entonces, Canaán y su descendencia habían sido maldecidos por el comportamiento inmoral que ellos tenían. Entonces, esto no era que Abraham tenía discriminación o él se creía quizá mejor. No, hermanos. Todo tiene que ver con un cumplimiento espiritual. Entonces el siervo toma 10 camellos de los camellos de su señor. O sea, no eran estos únicos 10 que Abraham tenía. Y fue y tomó los regalos. Y como mencioné al principio, fíjense acá que no fue Abraham
Y yo quiero que tengan todas estas cosas en mente para que al final entendamos, cuando hagamos el resumen, la recapitulación, cuál es el sentido espiritual de esta historia en tu vida y en mi vida y en la vida de cada creyente que regresa al pueblo de Israel. Entonces, el siervo toma los 10 camellos y se va a la tierra de su amo. La palabra hebrea para camello es gamal y gamal empieza con la letra gimel del alefato hebreo. La letra gimel es el punto clave para que nosotros comprendamos el sentido profético de todo esto. ¿Por qué? Vamos a ver. La letra pictográfica gimel parece un piecito, la forma de un pie, y está haciendo referencia a alguien que viene de lejos. ¿Quién es alguien que viene de lejos? Un extranjero. Entonces, extranjero también comienza con la letra gimel y es la palabra ger. Entonces, otra letra que también comienza con la letra gimel es galut. Galut traduce dispersión o diáspora. Ahora bien, galut es la raíz de una palabra que conocemos mucho, que es Galacia, los Gálatas, que era una ciudad en Asia Menor en donde el apóstol Pablo o Rab Shaul predicaba, llevaba el evangelio, ¿verdad?, a las naciones, y de allí surge la carta a los Gálatas. Entonces, ¿quiénes eran estos que estaban en Galacia? Eran los dispersos entre las naciones, parte de las 10 tribus perdidas. Entonces, aquellos que se perdieron en el exilio en el 721 antes de la era común, que fueron llevados cautivos por Asiria y que nunca más han regresado a la tierra de Israel, perdiendo su identidad y su herencia. Entonces, son estos los que precisamente Yeshua vino a buscar. Cuando él dice, yo he venido a buscar lo que se perdió. ¿Qué se perdió? Las ovejas perdidas de Israel. Entonces, cuando Pedro también está escribiendo, está haciendo exactamente lo mismo. Él se está refiriendo a los dispersos en sus cartas a aquellos que estaban expatriados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, ¿qué es un expatriado? Un expatriado es alguien que ha sido expulsado, exiliado de su patria. ¿Y quiénes son? Las 10 tribus de Israel. Entonces, ellos están en el galut, que traduce exilio. Entonces, ¿a dónde ellos tienen que regresar? ¿De dónde? Entonces, estas tribus tienen que regresar del exilio, de la diáspora, de la dispersión. Pero ¿qué tienen, verdad? ¿De qué tienen que ser redimidos estos exiliados y expatriados? Y aquí está la conexión. Otra palabra que comienza con la letra Gimel. La palabra redención es la palabra hebrea Geulah. Y esta palabra también inicia con la letra Gimel. Para que haya una redención, una Geulah, tiene que haber un exilio, un galut. Ahora bien, estos 10 camellos es una analogía de aquellos que están lejos, de las 10 tribus de Israel que regresan como si fueran extranjeros. Por esto que la palabra gamal, camello, que viene de la raíz gam, significa estanque de agua. ¿Y qué es lo que tienen los camellos en la joroba? Tienen una reserva de agua. Entonces, las aguas están proféticamente conectadas con la Torá. Entonces, aquí vemos que estos camellos, multitud de naciones, precisamente fue lo que se le dio a Abraham en una de las promesas. El Eterno le dijo, serás padre de multitud de naciones. Sigamos, porque esto ahora es que se pone bueno. Entonces, la palabra gimel, que significa pie, camello, rico, ¿verdad? Vemos entonces que el camello es un sinónimo de riqueza. ¿Por qué? Porque en ese tiempo era un animal muy costoso y muy raro.
solamente aquellos que tenían una gran riqueza podían poseer camellos. Entonces, imaginémonos de qué riqueza tan grande estamos hablando cuando Abraham envía 10, pero él se queda con otros en su casa. La escritura no nos dice con cuántos se quedan, pero esto nos demuestra que Abraham había sido un hombre muy bendecido por el Eterno. Entonces el siervo, que no es otro que Eliezer, hace arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en la que salían las doncellas. Y este es otro punto importante. El camello no solamente es sinónimo de riqueza, sino de humildad, porque para él poder tomar agua, tiene que inclinarse, tiene que arrodillarse. Entonces, el agua es también un símbolo que hace referencia a la palabra del Eterno, a la Torá. Entonces, Génesis 24:14 dice, sea pues, esta es la oración de Eliezer, que la doncella a quien yo dijera, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Esa fue la señal que Eliezer pidió al Eterno, y al Eterno le respondió exactamente como Eliezer pidió. Eliezer estaba maravillado y le da a Ribca un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10 cada uno. Y analicemos todos estos símbolos proféticos, porque siempre hay una analogía. Entonces, ¿qué representa Ribca? Ribca, lo primero que necesitamos comprender es el significado de su nombre. Rebeca o Ribca es mujer fiel, lazo o nudo, haciendo referencia a un lazo matrimonial. Es decir, sabemos que todo en la escritura tiene que ver con una boda. La escritura inicia con una boda, la de Adán y Eva, y culmina con otra boda, que son las bodas del Cordero. Entonces, sabemos que en una boda hebrea hay 2 pasos importantes, y es el desposorio o el erusín, y esta parte es bien interesante, porque en esta parte solamente participan los hombres de las familias. Los hombres llegan a un acuerdo en donde sus hijos van a contraer matrimonio, y a partir de este momento se redacta una ketubá con las promesas del novio. Entonces, a partir de este momento ya se consideran esposos, aunque el matrimonio todavía no se consuma. El novio va a preparar morada para la esposa y la esposa comienza a prepararse para cuando llegue su esposo. Espero que estén viendo lo que estoy tratando de transmitir, porque al final le voy a dar todo el contexto. Entonces, luego la segunda parte, una cosa importante. A pesar de que son los padres de los novios que llegan a este acuerdo, hay un punto en donde la novia tiene que aceptar casarse con el novio. O sea, no es solamente que se impone el matrimonio, no. Hay un momento en donde se permite que los jóvenes se conozcan y la novia tiene que decir si acepta. Luego viene la consumación del matrimonio o el niosín, que es cuando el novio ya va por la novia para tomarla ya como esposa y consumar el matrimonio y vivir juntos. Entonces, bien, Yeshua dijo en Juan 14, 2 al 3, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes y vendré otra vez y yo tomaré a mí mismo para donde yo estoy, ustedes también estén. Y en Mateo 24:36 dice que el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solamente el Padre. ¿Por qué?
Yeshua aquí estaba presentando la alegoría de una boda hebrea. Ribca representa el pueblo del Eterno, la Cajal, su Quejilá, su iglesia, su congregación. Entonces, esta novia, esta Rebeca, esta doncella virgen, es el pueblo de Israel. A Rebeca se le entrega un pendiente de oro que simboliza el servicio al Eterno, nuestra abodá, por medio de ofrendas, lo que se hacía en el templo. Y los dos brazaletes que pesaban 10 ciclos cada uno es una alusión a las tablas de la Torá que entregó Moshe. Entonces, esta mujer es Israel y ella fue a tomar agua con su cántaro. ¿A quién representa la mujer? A Israel. Y recordemos otro relato en la escritura que nos habla de una mujer que va a buscar agua. ¿Quién es esa? La samaritana. La samaritana va a buscar agua, tiene un encuentro con Yeshua. Yeshua le dice que él le puede dar un agua muy distinta a la que ella fue a buscar. Y ella le dice, yo quiero beber de esa agua. Y Yeshua le dice que ella había tenido 5 maridos y ninguno era su esposo. Entonces, Samaria, o sea, esta mujer está representando esas tribus perdidas de Israel que va a buscar el agua de la Torá a ese pozo. Y esos esposos que Yeshua le está diciendo que ella había tenido 5 y ninguno realmente es su esposo, está hablando de 5 imperios: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, que es ahora el 6º en el que nosotros estamos viviendo. Ninguno de estos imperios son el esposo del pueblo de Israel. Entonces, esta mujer samaritana no sabía que lo que ella necesitaba era el agua viva que solamente Yeshua puede dar, no el agua de ese pozo. Entonces, ¿por qué él representa la Torá en ese momento? Yeshua estaba explicándole los mandamientos a esta mujer. Esta mujer que todavía está esparcida por las naciones, somos nosotros los que estamos regresando a la Torá y estamos siendo injertados nuevamente en el pueblo. Entonces, así como Rebeca tenía agua de la Torá, o sea, los 10 mandamientos, tenía esa devoción, ese amor de servicio. Rebeca viene representando el lazo matrimonial entre Yeshua e Israel. Entonces, vamos a recapitular, porque vemos que Eliezer le entrega estos regalos en el momento que ella cumple con la señal, pero luego más adelante en la casa, él le entrega más regalos, y no solamente a ella, sino también a la familia. Dice la escritura que en la casa ya, cuando él pidió saber quién era ella, o sea, ya Rebeca le había dicho quién era, pero él llegó a la casa y pidió confirmación. Entonces, cuando él recibe la confirmación de la familia, él saca más regalos y le entrega a Rebeca objetos de plata, de oro, vestidos, y se los da a Rebeca. El pueblo del Eterno tiene adornos, que son los dones del Espíritu. Entonces, para ya ir cerrando, cuando Rebeca llega, ya se va, ya parte con Eliezer y llega al lugar donde está Isaac. Isaac había salido a orar, a meditar al campo a la hora de la tarde. Por eso la oración minjá. Alzando sus ojos y veía que los camellos ya regresaban.
También en ese mismo momento, Rebeca alza sus ojos y ve a Isaac. Entonces, ella pregunta, ¿quién es él? Y Eliezer le dice, este es mi amo. Entonces ella toma un velo y se cubre su cabeza. Entonces el criado cuenta a Isaac todo lo que había sucedido. Él la trae a la tienda de su madre Sara y toma a Ribca allí como esposa. Y la escritura dice que él la amó y que ella trajo consuelo a Isaac por la muerte de su madre. Hermanos, todo esto es una representación de nosotros. El Eterno nos busca en las naciones, donde quiera que estemos. Envía a su espíritu cuando nosotros le decimos que sí a Yeshua. Nos activan los dones con los que ya hemos nacido. La escritura dice que el siervo sale con 10 camellos cargados con riquezas. Entonces, Abraham es una representación del Eterno, de acuerdo a Mateo 22:22. Eliezer, ese siervo obediente, es una representación del Ruach HaKodesh o el Espíritu del Eterno. Isaac es una representación de Yeshua. Los 10 camellos son una representación tanto de los 10 mandamientos, las riquezas de Abraham, pero también de las 10 tribus. Rebeca representa a la novia del Cordero. Muchos y variados regalos son los dones que el Padre envió sobre los camellos y que son entregados a nosotros. El pozo del agua representa la Torá y la novia debe tener atributos específicos como humildad, servicio, compasión, justicia y bondad. Las 10 tribus, o sea, los camellos, beben del agua de la Torá. En resumen, el Eterno es el que nos busca. Muchas veces, si fuimos enseñados que nosotros buscamos de Él, no. El Eterno es que nos busca. Es su espíritu que nos lleva a Yeshua. Cuando aceptamos a Yeshua en nuestras vidas, entonces nosotros somos equipados con los dones para nosotros poder seguir llevando la palabra, la Torá, a aquellos que todavía no han regresado a casa. Esa boda, fíjense que el Eterno envió al siervo a un lugar lejano. ¿Dónde están las tribus? Esparcidas en las naciones. Pero el novio no era el que iba detrás de la novia. La novia llega al novio, porque la novia tiene que decir sí. Nosotros tenemos que aceptar a Yeshua en nuestras vidas, recibirlo, para que entonces podamos salir del exilio en donde hemos estado y recibir la redención que solamente recibimos a través de Yeshua. Es por eso que en Romanos se nos dice que una vez estuvimos lejos, pero ahora hemos sido acercados por el sacrificio de Yeshua. La decisión de la familia de Rebeca de aceptar que Rebeca, su hija, se fuera lejos y casarse con una persona que no conocían, porque ellos conocían a Abraham, pero no a Isaac, simboliza ese llamado divino que el Eterno nos está haciendo. Todo lo que el Eterno hace es perfecto. Es por esto que la Escritura dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y el final maravilloso de este relato es
que todo esto también es una representación de la primera y la segunda llegada de Yeshua. Cuando decimos que sí a Yeshua, somos equipados con esos dones que ya están dentro de nosotros. Porque cuando nosotros nacemos, nacemos con dones, talentos, pero allí se nos activan los dones. ¿Cómo sabemos esto? Lea Hechos capítulo 2, 38 y 39. Ahí Pedro lo detalla de manera magistral. Y esto simboliza la primera venida de Yeshua, quien nos da los dones espirituales para cumplir con el propósito. Estos regalos representan la gracia, los ministerios y las capacidades que nos son dadas para llevar a cabo la obra del Eterno mientras vivimos en obediencia. Cuando el Eterno nos llama y escuchamos, esto es lo que esto simboliza. Entonces, el segundo regalo, la segunda entrega de los regalos representa la segunda venida de Yeshua. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros vamos a ser confrontados. Él nos va a preguntar quiénes somos y qué hicimos con esos dones que Él nos dio. Y ahí nos va a decir, yo espero que nos encuentre a todos así, siervos fieles y obedientes, que escuchamos y obedecimos. Y ahí entraremos a las bodas del Cordero. Todo esto, hermanos, es una representación profética de las bodas del Cordero de Yeshua, relatadas en Apocalipsis 19, del 7 al 9, donde Yeshua, el novio, se unirá con su pueblo, la novia, y allí viviremos con él en plenitud en la eternidad. Shalom, queridos hermanos, hasta aquí mi parte. Esperamos que todo esto haya sido de mucha bendición para ustedes. Y es importante que cuando estemos estudiando las escrituras, miremos qué es lo que el Eterno nos quiere decir, porque siempre hay un mensaje importante detrás del relato que estamos leyendo. Hermana Dora. Amén, amén. Que nuestro Padre Eterno les bendiga y bueno, los esperamos para la próxima enseñanza sobre la vida de Raquel y Lea. Y recuerden que vamos a tocar más temas, no solamente hablaremos de las mujeres de las Escrituras, sino de otros temas que serán de mucha bendición para cada una de nuestras vidas. Amén. Shalom, shalom. Bendiciones.